¿Tienes problemas con la memoria de tu tarjeta gráfica? ¿Te ves obligado a generar imágenes con Stable Diffusion a muy poca resolución? ¿Tienes que renunciar a combinar herramientas como ControlNet, LoRa's y demás? Pero espera, no tires aún tu vieja tarjeta gráfica, porque estás de enhorabuena. Parece que estas navidades vas a recibir un gran regalo. Podrás generar imágenes con Automatic 1111 y también con Comfy UI gracias al nuevo estándar FP8 que te ayudará a reducir el consumo de memoria de tu tarjeta gráfica hasta en un increíble 50%. Hola y bienvenidos de nuevo. La noticia es que Nvidia, ARM e Intel han creado el formato FP8 como un nuevo estándar de formato de intercambio para la inteligencia artificial, que sirve básicamente para reducir los tiempos de entrenamiento de modelos y el consumo de memoria en la generación de imágenes. Ya ha sido implementado en el nuevo Torch 2.1.0 y por supuesto la comunidad ya está implementando estas mejoras. Y de esta forma es posible que lo veamos muy pronto en la próxima actualización 1.7.0 de Automatic 1111. Está disponible ya en la rama Test-FP8, pero el cambio de branch esta vez es un poco más complejo, ya que requiere instalar el nuevo Torch y una versión distinta de Keyformers. Por eso mi recomendación será simplemente esperar a que llegue de forma oficial, ya que será bastante complejo volver de nuevo a la rama Master. Pero si aún así queréis probarlo, os indicaré cómo hacerlo un poco más adelante. El modo nuevo FP8 o punto flotante de 8 bits ahorrará por defecto mucha memoria gráfica. Y si lo combinamos con los comandos MET-VRAM y LOW-VRAM, podremos conseguir generar imágenes con modelos SDXL en resoluciones como 1024 x 1024 con menos de 2 GB de VRAM, y según las pruebas que he realizado. Está todavía en desarrollo y pueden producirse lógicamente conflictos con otras herramientas, como por ejemplo los LoRa, que en principio eran incompatibles, aunque ya en este branch se ha desarrollado un código para que sean compatibles. El método FP8 es un poco más lento y consume más memoria RAM, y si utilizamos LoRa como por ejemplo los LCM LoRa's de aceleración, como los que vimos en el vídeo que os dejo en la parte superior, todavía gastarán más memoria RAM. Repito, estamos hablando de memoria RAM, no de memoria gráfica, donde el consumo se reduce drásticamente. Las imágenes generadas presentarán ligeras diferencias, pero la calidad es prácticamente la misma. Cuando llegue la actualización o desde el branch Test FP8, deberemos activar el modo FP8. Lo haremos desde la pestaña Settings. Deberemos pulsar entonces sobre la opción Optimization. Encontraremos en la parte inferior FP8 Wait, donde podremos seleccionar Enable para activarlo para todos los modelos, Enable for SDXL. De esta forma solo actuará cuando utilicemos checkpoints del tipo SDXL. También podremos desactivarlo para no utilizarlo nunca seleccionando Disable. Y por último, si tenemos activado el modo FP8 en cualquiera de sus dos variantes y vamos a utilizar LoRa's, ya sean LoRa de modificación de aspecto o LoRa de velocidad como los LoRa LCM, deberemos marcar esta opción para que funcionen correctamente. Pero como comenté antes, esto supondrá un consumo extra de memoria RAM. Por último, debemos aplicar los cambios pulsando sobre el botón Apply Settings. No es necesario reiniciar el interface de usuario. Si ejecutamos A1111 Web UI desde la versión Launcher, deberéis añadir a la línea de comandos los siguientes parámetros, teniendo en cuenta
que si tenéis marcada la opción Xformers, no será necesario añadirla. Por lo tanto, podéis eliminarla de la línea de comandos. Ocurre exactamente lo mismo con la opción MedVRAM, que es equivalente a marcar esta opción. Debéis tener en cuenta que dependiendo de la memoria gráfica que tengáis disponible en vuestra tarjeta gráfica y la cantidad de memoria que queréis ahorrar, debéis utilizar entonces no poner nada, elegir MedVRAM o LowVRAM. Si tenéis, por ejemplo, una tarjeta gráfica de 6 GB de VRAM, podéis poner MedVRAM, irá un poco más lento y obtendréis aproximadamente un 30% más de memoria VRAM. Si en su lugar ponéis LowVRAM, la generación de imágenes será más lenta, pero podréis obtener hasta un 50% más de memoria gráfica, que os puede servir para añadir más herramientas, resolución u opciones a vuestro flujo de trabajo. No olvidéis pulsar el botón Save antes de iniciar Automatic 1111. Si no tenéis la versión Launcher, debéis hacer estas modificaciones dentro del fichero webui-user.bat, añadiendo los comandos correspondientes a la línea setCommandLine-args. Os dejaré todos los comandos escritos en la descripción de este vídeo. Si tienes muy poca memoria gráfica y quieres generar imágenes más rápido, puedes utilizar Stable Diffusion 2.1 Turbo, os dejo el enlace en la parte superior, o incluso también podéis utilizar SSD1B conjuntamente con el LoRa LCM para esta versión. Os dejo el enlace en la parte superior. Para cada caso podéis copiar respectivas configuraciones que se ven en pantalla. Y quiero aprovechar para dar las gracias a los miembros de este canal. Si queréis haceros miembros, os estaré también muy agradecido. Y ahora sí, para los más osados, vamos a ver cómo podéis usar el Branch Test FP8. Recordad que tenéis que tener instalado el comando git y debéis seguir las instrucciones para cambiar de rama o branch que se pueden seguir en el capítulo anterior. Os dejo el enlace en la parte superior. Una vez posicionado en el lugar correcto, escribimos la línea de comandos git switch test-fp8 y pulsamos intro. Escribimos entonces git pull para actualizar la rama. Una vez actualizado, podemos cerrar la terminal y abrir el launcher de Automatic 1111. Borraremos cualquier comando que haya escrito y escribiremos los comandos necesarios para actualizar Torch y Xformers según los requerimientos de esta rama, tal y como podéis ver en pantalla. Pulsaremos el botón Save y lanzaremos el launcher. Si no tenéis la versión Launcher, lo tenéis que hacer exactamente igual, pero desde el fichero webui-user.bat. Una vez que os aparezca webui en el navegador, nos saldremos, cerraremos la terminal y repetiremos esta operación exactamente igual, ya que son necesarias 2 pasadas para instalarlo correctamente. Después de la segunda pasada de instalación, cerramos todo nuevamente y borramos estos comandos y configuraremos el launcher con las necesidades de FP8 tal y como hemos visto en este vídeo. Y ya estaremos correctamente en la rama Test FP8. Si queréis probar FP8 en ConfigUI, primero debemos actualizarlo. Una vez actualizado, cerraremos todo, incluyendo la terminal. A continuación, debemos editar el fichero .bat con el que arrancamos ConfigUI y añadimos el comando que tenéis en la descripción de este vídeo. Ya solo queda guardarlo y ejecutarlo. Y aquí terminamos este vídeo. Si os ha gustado, dadle like, comentad, compartir y sobre todo, sed felices.
y por qué no, suscribíos también. Eso es todo en este vídeo, muchas gracias por haberlo visto y nos vemos muy pronto. Bye bye.